la velocidad por la cual un vehículo pasa por un punto de control. Y en base a esta velocidad de punto instantánea habíamos visto dos conceptos, lo que era la velocidad media temporal, y cuando decimos media temporal depende del tiempo, y esto en el fondo no es otra cosa que la media aritmética o el promedio que le solemos llamar de las velocidades de punto de todos los vehículos que pasaron por el punto de control. Y habíamos hecho pues el ejemplo y todo eso, ¿no? La velocidad media espacial, a diferencia de la temporal, captura un espacio de vía, un tramo de vía, y a esos vehículos que ahí se encuentran capturados se les calcula la velocidad o se les mide la velocidad con la que pasan por el punto de control, y solo a esos vehículos se le obtiene el promedio. Entonces habíamos visto las dos fórmulas que hay. Esta que acá, la genérica, distancia, que en este caso ahí se vuelve constante porque es un tramo de vía de cierta longitud, entre el promedio de los tiempos. Entonces de cada vehículo que hemos capturado, encontrábamos qué tiempo le toma llegar de un punto a otro. Entonces, si tengo 5 vehículos, voy a tener 5 tiempos. Esos 5 tiempos los promedio y ese es el que iba acá. Podemos usar esta expresión o esta otra que corresponde a la media armónica. Y habíamos visto cómo podemos relacionar una con otra, ¿no? En este caso está la velocidad temporal en función a la espacial. Vale decir que como dato tengo la velocidad espacial y con eso puedo encontrar la temporal. Y también tenemos el otro caso, ¿no? Tengo como dato la temporal y puedo encontrar la espacial. Habíamos hecho un par de ejemplos. No sé si se acuerdan de este circuito circular, donde hemos calculado las dos velocidades y luego calculamos una utilizando como dato la otra, ¿no? Haciendo uso de la fórmula donde participa la varianza. Entonces calculamos la velocidad temporal usando como dato la espacial y luego también hicimos el otro caso, ¿no? Hicimos este otro ejemplo de 3 vehículos en una longitud de 50 metros y también se calculó velocidad temporal y espacial, ¿no? La temporal, como ven, es un promedio nada más, ¿no? La velocidad de cada vehículo entre 3. A esto se le llama velocidad media temporal. Solo que hay que tener en cuenta que si yo estoy acá en un determinado tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas, media hora. Acá para efectos de comparación estamos trabajando con estos 3 vehículos nada más, ¿no? Entonces es un pequeño tiempo en el cual estos 3 vehículos sacamos su velocidad temporal, pero luego nos abocamos a encontrar la velocidad espacial en base a 50 metros de tramo donde hay 3 vehículos, cada una velocidad distinta. Entonces lo que hicimos fue pues encontrar qué tiempo le toma al vehículo 1 llegar desde aquí hasta acá, vale decir, recorrer los 50 metros yendo a esta velocidad de 80 por hora. Igual con el segundo, ¿no? ¿Qué tiempo le toma con el tercero? Y ese tiempo lo encontrábamos en segundos. Acá lo que hicimos es una conversión de unidades nada más, de me sale el 3.6 y encontramos los 3 tiempos, ¿no? El que va a 80 le toma 2.25 segundos, el de 75 2.40 y el de 60 3 segundos. Como es obvio, el que va a más velocidad le toma menos tiempo recorrer esos 50 metros. El que va más lento le toma más tiempo. Teniendo esos 3 tiempos, los promediábamos y eso es el que usábamos, la distancia
entre ese tiempo promedio, ¿no? Vale, esta distancia es 50 entre el tiempo promedio que hemos encontrado y eso es la velocidad espacial. Acá está 255, 50 metros entre 255. Esta de acá es para convertir unidades para que el resultado me den kilómetros por hora. Entonces, este es usando la fórmula general que está acá, pues, ¿no? Lo que falta el guión. Distancia entre el promedio de tiempos. 50 entre 255. Y sale el valor. O también usamos la fórmula de la media armónica, que también se utiliza para encontrar la media espacial, ¿no? Entonces, n es la cantidad de vehículos, que son 3, y en el denominador sumamos la inversa de sus velocidades, ¿no? Uno iba a 80, el otro a 75, el otro a 60. Haciendo operaciones, me sale 70.6, que es lo mismo, habiendo aplicado la otra fórmula. Y acá encontramos la espacial en función a la temporal, ¿no? Tenemos como dato la velocidad temporal, que es 71.7, que se encontraba en el inicio del ejercicio, 71.7, que era el promedio simple, ¿no?, de las tres velocidades. Y usando la fórmula que relaciona la temporal con la espacial, encontramos la espacial en función a este dato que teníamos, que era la velocidad temporal. Entonces, para eso tenemos que encontrar la varianza que se encuentra con esta fórmula, que no es otra cosa, pues la velocidad del primer vehículo menos el promedio, lo llevo al cuadrado y voy sumando de los tres vehículos. Acá hay un error. No le va a ir los errores, pero hay que darnos cuenta, ¿no? Esto es 3, porque son 3 vehículos, no son 2, ¿no? Son 3 vehículos. Entonces, entre 3, si hacemos las operaciones, nos da la varianza que reemplazamos en la fórmula y encontramos finalmente la velocidad espacial. ¿A partir de quién? De conocer la velocidad temporal. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver otros conceptos. Lo que es velocidad temporal y espacial, estas dos están relacionadas una con la otra, ¿no? Incluso han visto que hay una fórmula que las relaciona, ¿no? Entonces vamos a ver el concepto ahora de lo que es velocidad de recorrido y velocidad de circulación. Entonces, a esta velocidad de recorrido, que también la llaman velocidad global o total de viaje, es el resultado de dividir la distancia recorrida del principio al fin del viaje entre el tiempo total que se empleó en recorrerla. Entonces, ¿cómo calculamos esta velocidad? Yo me desplazo de un punto A un punto B. De A a B. Esto tiene una determinada longitud o una distancia D. Entonces, el vehículo del cual voy a calcular su velocidad de recorrido inicia acá. Durante el recorrido, ¿qué sucede? Que puede haber tiempos muertos, ¿no? Entonces el vehículo está circulando y a lo mejor acá hay un semáforo. Entonces el vehículo se detiene medio minuto, vuelve a retomar su marcha y de pronto a lo mejor por acá hay un vehículo malogrado que no le deja avanzar, y hasta que el vehículo lo retiren a un costado de la vía, lo que fuera, demora pues unos 15, 20 minutos más.
y así puede tener una serie de interrupciones en su recorrido, ¿no? Sobre todo en vías urbanas esto es frecuente, ¿no? Entonces la velocidad de recorrido se calcula dividiendo la distancia, o sea, cuánto es de A hasta B, con una fórmula de velocidad que todos conocemos, pues, ¿no? Distancia, velocidad es distancia entre tiempo. Pero este tiempo de acá incluye los tiempos muertos, vale decir, los que estuvo detenido en el semáforo, el tiempo que estuvo detenido mientras estaba este vehículo malogrado y así, ¿no? Pero los tiempos muertos que yo considero para calcular mi velocidad de recorrido son aquellos tiempos muertos que no dependen de la voluntad del conductor. Que él venga y el semáforo está en rojo, de él no depende, ¿no? Sino del semáforo. Él continúa y se encontró que hubo un accidente, por ejemplo, de él no depende. Se encontró con ese percance. Entonces, estos tiempos muertos los sumamos, ¿no? ¿Qué tiempo le tomó de llegar de aquí hasta el semáforo? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? ¿Qué tiempo le tomó llegar hasta donde estaba el accidente? ¿Qué tiempo estuvo acá detenido? Y el tiempo que le tomó llegar al punto B. Ese es el tiempo que usamos en velocidad de recorrido. También puede ser que el conductor se le ocurre salir de la vía a echar gasolina, ¿no? Un grifo. Este es un acto voluntario, porque el conductor toma la decisión de salir a echar gasolina. Y acá se puede demorar unos 5 o 10 minutos. Entonces, estos tiempos que no tienen que ver con la vía, sino es por voluntad propia del conductor, este tiempo T, digamos, que demoró echando gasolina, no entra como tiempo muerto para calcular el tiempo de la fórmula que estamos viendo. Entonces, todos los tiempos que hacen que el conductor tenga tiempo muerto o pierda el tiempo durante su viaje, que son ajenos a su voluntad, un semáforo, un accidente, de pronto por acá pues hay un pasacalle, algo donde él no tiene pues nada que hacer, no depende de él. Esos tiempos sí se toman en cuenta y se ponen para la fórmula. Pero si él se detiene a echar gasolina, se detiene a almorzar, se detiene, qué sé yo, a una tienda a comprar por ahí, esos tiempos muertos que no dependen de la vía sino de su voluntad propia de él, esos tiempos muertos no se incluyen. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Qué tiempo se incluye y qué tiempo no se incluye? Estamos hablando de los tiempos muertos, ¿no? Para el cálculo de la velocidad de recorrido. Y tenemos el otro concepto que se llama velocidad de circulación o velocidad de crucero o velocidad neta. En este cálculo de velocidad, la diferencia es que no se considera ningún tiempo muerto. Entonces, si el vehículo estuvo circulando y se encontró con un semáforo y estuvo ahí un minuto detenido, ese minuto no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, igual que hace un rato, pues el conductor está circulando y de pronto acá se encuentra con que el semáforo lo va a detener, ¿no? Un minuto, digamos, ¿ya? Sigue circulando y por acá hay un tremendo bus detenido, ¿no? Que está recogiendo a algún pasajero y no puede pasar. Este señor se demora 5 minutos. Entonces, estos tiempos muertos, que sí lo consideramos en la anterior, ¿no? Que era la velocidad de recorrido, cuando calculamos la velocidad de circulación, no lo tomamos en cuenta. Vale decir, solamente consideramos el tiempo mientras el vehículo está circulando.
mientras está rodando. Cuando está detenido, esos tiempos muertos no se consideran. Esa es la única diferencia entre estos dos tipos de velocidades, la de circulación y la de recorrido. Teniendo cuidado en la de recorrido de usar los tiempos muertos solo aquellos que son ajenos a la voluntad del conductor. Los que dependen del conductor porque él por decisión propia ha perdido, digamos, ese tiempo, eso no entra para el cálculo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Donde vamos a calcular las dos velocidades, la de recorrido y la de circulación. Tenemos un vehículo que va a ir desde A hasta D. Cuando está por A, está circulando a 95 y estos 180 metros, digamos que lo circula en promedio a esa velocidad y luego baja su velocidad a 55, a 50. ¿Por qué baja a 50? Porque se está llegando a una esquina, ¿no? Entonces, pero vemos que acá se detuvo, ¿no? Está en cero, porque hay un semáforo. Entonces, una vez que el semáforo cambia de color, reinicia su marcha a 65 y pasa el punto D. Entonces, si yo quiero calcular las dos velocidades, tanto la de recorrido como la de circulación, desde A hasta D, la longitud es la misma. Lo que cambia es el tiempo que voy a usar para el cálculo. ¿Correcto? Entonces, si está yendo a 95 por hora, acá, bueno, hacemos nuestro cálculo usando la fórmula de la física simple y sale que me tomó 9 segundos, ¿no? Trasladarse estos 180 metros. Estos 45 lo hice en 7 segundos. Y luego acá estuvo detenido un tiempo, que está acá bien. Tiempo parado, dice 15 segundos. Hubo un semáforo y se detuvo 15. Cuando reinicia la marcha, le toma 12 segundos para llegar a D. Entonces, ¿cuál fue el tiempo total que le tomó al conductor ir de A a D? Pues la suma de esos tiempos, ¿no? 9 más 7 más lo que estuvo detenido más 12. Acá sí toma en cuenta lo que estuvo detenido porque este es un semáforo y es ajeno a la voluntad del conductor. Y eso me sale 43 segundos. Entonces, cuando encuentro la velocidad de recorrido, ¿qué hago? La longitud total, que si sumamos 180 más 45 más 105, nos debe salir 330, ¿no? Bueno, 330. Eso dividido entre los 43 segundos que hemos calculado, me da la velocidad de recorrido, que es 27.6. Ahora, si quiero calcular de esto mismo, pero la velocidad de circulación, lo único que tengo que hacer es, en la suma de tiempos, no toma en cuenta la del semáforo. Solamente se toma en cuenta los tiempos mientras el vehículo estuvo circulando. Entonces los tiempos muertos no se incluyen, ¿correcto? Entonces ya no va a Ingeniero, ser 43, sino va a ser 43 menos 15. Sí, dime. ingeniero, disculpe, ¿de dónde saco el tiempo de parada? 15 segundos, por favor. Eso está viniendo como dato del ejercicio. Ese tiempo que estuvo detenido por un semáforo. Y ese tiempo te viene como dato. Se encontró en un semáforo y estuvo detenido tanto tiempo. Ahora, en la vida real, cuando tú calculas tu velocidad de recorrido, es simple, ¿no? Yo salgo digamos, de mi casa a mi trabajo y me toma 15 minutos en llegar. Ese es el tiempo que voy a usar para calcular mi velocidad de recorrido. Si yo sé la distancia que hay en kilómetros desde mi casa hasta mi trabajo,
lo divido entre el tiempo que me tomó llegar y habré encontrado mi velocidad de recorrido. Como se darán cuenta, esa velocidad de recorrido pues, va a depender si ha habido congestión de tráfico, ha estado fluido, de todos sus aspectos, ¿correcto? Entonces, en este caso del ejemplo, ese tiempo de parado se refiere a que por ahí, aquí hay un semáforo, ¿no? Que va detenido por 15 segundos, nada más. Acá lo que estamos queriendo precisar es que si yo calculo la velocidad de circulación, entonces el tiempo muerto, esto es que estuvo detenido, no se incluye. Entonces ya no lo calculo con 43 segundos, sino con 43 restándole estos 15, ¿correcto? Entonces, si hago yo ese cálculo, bueno, acá está lo que calculo los tiempos, ¿no? Y este otro, ¿no? Cuando es el, observen, 43 segundos incluidos los 15 que estuvo detenido. Pero si yo le quito esos 15 ya no es 45, sino es 28, ¿no? Entonces, como la longitud sigue siendo la misma, pues eso no ha cambiado, el tiempo sí es diferente, será 330 entre 28 y me sale la velocidad de circulación 42.4. Cuando nos había salido la de recorrido 27.6. Normalmente la velocidad de recorrido suele ser menor que la de circulación. ¿Y por qué? Porque en la de circulación los tiempos muertos no los tomamos en cuenta, ¿no? Y la fórmula que es para encontrar la velocidad está dado distancia entre tiempo, ¿no es cierto? Acá le falta su guión, ¿no? Distancia entre tiempo. Entonces, si este valor de tiempo es más grande, 43, obviamente que la velocidad es más pequeña, ¿no? Y hace un rato el tiempo era 15 minutos, 15 segundos menos, peor. Entonces este valor era menor, ¿no? 28 segundos. Entonces si el denominador es menor, esto ya no es 43 sino 28, obviamente que la división me sale un número más grande. Es así de simple, ¿no? Entonces normalmente la velocidad de recorrido suele ser menor que la de circulación. Entonces podemos poner, ¿no? La velocidad de recorrido menor que la velocidad de circulación, porque aquí yo tomo en cuenta los tiempos muertos, acá no. Ahora la pregunta sería, ¿la velocidad de recorrido podría ser igual a la de circulación o no? Sí, ingeniero. ¿En qué caso? Cuando no existe tiempos muertos. Exacto, ¿no? Y eso es así de simple. Si de pronto este vehículo circula de A hasta D y no se detiene o no hay semáforo, 15 segundos ya no va a entrar pues, en la contabilización de tiempos. Entonces, finalmente la velocidad de recorrido pues, normalmente es menor, pero también puede ser igual, pero siempre y cuando no haya tiempos muertos, ¿correcto? Entonces la velocidad de recorrido suele ser menor a la de circulación. ¿Puede llegar a ser igual? Sí. Y la otra pregunta sería, ¿la velocidad de recorrido puede ser mayor que la de circulación? Sí puede No, ser, no. sí puede ser Piense. porque el tiempo parado puede ser de repente de, de 30 segundos y la suma ya es más, pues, ¿no? Está bien, pero cuanto más tiempo parado estás, más bien la velocidad de recorrido se hace más chiquita, porque el tiempo va en el denominador, no te olvides de eso.
Ah, sí, sí, No sí, creo no. que pueda ser mayor, ingeniero. Distancia entre tiempo. Si este número crece, la velocidad se achica, ¿sí o no? La pregunta es si la de recorrido puede ser mayor a la de circulación. No puede ser, ingeniero. Y en No ese caso ya puede no ser. vale. No puede ser porque lo máximo que puede ser la velocidad de recorrido es ser igual al de circulación. De ahí no puede pasar. Porque en el de circulación yo no considero ningún tiempo muerto. ¿Correcto? Entonces, la velocidad de recorrido normalmente suele ser menor a la de circulación. Puede ser igual a la de circulación, sí, cuando no hay tiempos muertos, pero hasta igual. No, ese es su top. La velocidad de recorrido ya no puede ser mayor al de circulación. ¿Ok? Bueno, este es el cálculo que hemos estado haciendo en el ejemplo. Bueno, acá está cómo calculó los tiempos, ¿no? Cómo salen 9 segundos, 7, lo que les expliqué en el gráfico. Si estoy a 95 por hora y son 180 metros, necesito 9 segundos, ¿no? Para llegar de A a B. Si velocidad es distancia entre tiempo, tiempo será pues distancia entre velocidad. 180 entre 95 me salió este tiempo. 45 entre 50, 7 segundos. Y eso es lo que está explicando acá en el mismo manual, ¿no? Esa partecita. Esto. 9 segundos, 7 segundos, 12 segundos. Y acá me calcula el tiempo neto para encontrar la velocidad de circulación donde ya no está el tiempo muerto, ¿no? También lo que hemos hecho. O sea, todo lo que les he explicado está desarrollado acá en el mismo manual, ¿no? Y vemos pues, que la velocidad de circulación es mayor a la de recorrido. Y acá está la otra, ¿no? O sea, entre esos conceptos son así de simples. Velocidad de circulación, consideramos tiempos muertos. Ojo nomás con los tiempos muertos. ¿Cuáles tiempos muertos? Los que dependen, los que no dependen de la voluntad del conductor. O sea, el conductor no puede hacer nada, tiene que detenerse. Esos tiempos muertos, esos van. Pero si son tiempos muertos por decisión del conductor, esos no entran al cálculo. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Y la velocidad de circulación es simplemente la velocidad promedio, digamos, sin tomar en cuenta ningún tiempo muerto. Entonces, ¿hay relación entre esas dos velocidades? Sí, pues depende de si es que hay o no hay tiempo muerto, nada más, ¿no? Velocidad de diseño, esto ya lo conocemos, ¿no? Que vienen usando desde carreteras. Es la velocidad máxima que se puede circular con seguridad sobre una vía, ¿correcto? De que depende también de la configuración topográfica, ¿no? Entonces, cuando nosotros proyectamos una vía, es conveniente, pero no siempre es posible mantener un valor constante para la velocidad de diseño, ¿no? Y yo puedo poner un ejemplo, un típico ejemplo, ¿no? La carretera Huánuco-Aloroya. Si puedo decir quiero mi velocidad de diseño de 90 por hora, pero en el tramo que tenemos pues de Ambo hasta la Pampa de Junín, difícil ir a 90 por hora, ¿no? Por la topografía misma. Hay curvas y pendientes y es más accidentado. Entonces ahí no puedo ir pues a 90 por hora. Pero si llego a la Pampa de Junín, sí, ¿no? Voy a 90 tranquilo, incluso a más velocidad. Entonces la velocidad de diseño
lo ideal o lo conveniente es que fuera la misma para toda la vía, pero eso va a depender ya pues, de las condiciones topográficas en carreteras y en ciudad peor todavía, ¿no? Ya dependería de otros factores, de la congestión vehicular, de la cantidad de intersecciones que tiene que cruzar y todo eso, ¿no? Entonces, por eso que en vías tenemos un concepto adicional que se llama velocidad específica. Entonces, ¿cómo lo definen velocidad específica? Entonces, es aquella en la que un vehículo puede circular permanentemente, o sea, sin detenerse, ¿no? Cuando las condiciones meteorológicas de pavimento son favorables y la intensidad de tráfico es reducida, de manera tal que de las dimensiones o los factores geométricos es el único factor que condiciona a la seguridad de circulación del vehículo. O sea, la seguridad del vehículo depende únicamente, digamos, del ancho de mi vía, de mi radio de curvas. No depende de que si la pista está mojada por lluvia, condiciones meteorológicas. No depende que si el pavimento, por ejemplo, está malogrado, hay cantidad de huecos. No depende de que haya cantidad de tráfico. Entonces, cuando a esa velocidad en la que el vehículo puede desplazarse permanentemente, en la que la única que juega el papel ahí en su seguridad es el diseño geométrico, a eso lo llamamos velocidad específica. Y en ciudades es importante básicamente el tráfico, ¿no? Que es lo que congestiona. Y bueno, pues también tenemos problemas con el pavimento en muchas pistas, ¿no? Huecos por todos lados. Y en zonas lluviosas se será por las condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, en vías urbanas solemos trabajar más con velocidad específica, cuyo concepto es pues, parecido a la velocidad de diseño, con la única diferencia pues, que acá tenemos el problema del tráfico, ¿no? En carreteras también podemos tener fenómenos meteorológicos, podemos tener problemas de pavimento. Y problemas de tráfico, bueno, en carreteras saturadas, la de Lima a Loroya ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, pero eso más se produce en ciudad. Entonces, por eso nos dice pues que cuando diseñamos vías expresas, generalmente las velocidades específicas son de 80, las arteriales de 60, colectores 40, locales de 30 a 40. Entonces, para yo decidir también mi velocidad de diseño, o en este caso mi velocidad específica, depende. Ingeniero, buenos días, una consulta. Sí. Hoy día realmente va a ser clases, ¿verdad? Es que tengo una emergencia y tengo que salir, por favor. No, hoy está programado el examen. Ahí les enseñé la plataforma, les dejé para que practiquen. Es para su segunda nota. ¿A partir de qué hora será el examen, ingeniero? Vamos a terminar esta parte teórica más o menos a las 11:30 vamos a empezar. Media hora. Ingeniero, gracias. Ya. Bueno, entonces estábamos conversando de que la velocidad, pues, que nos da el manual acá, para específicas, son estas, ¿no? Obviamente que mi velocidad de diseño es mayor porque se supone que ahí no tengo el problema de la intensidad de tráfico que sí tengo en ciudades. Son conceptos parecidos al final, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver ya otro tema. Hemos visto, para recapitular, en velocidades que hemos visto, la de punto instantáneo, que es la que yo mido en un punto de control, a qué velocidad pasó el vehículo.
Y esa me sirve de insumo para encontrar las otras velocidades. Por ejemplo, la velocidad media temporal, que hemos repasado rápidamente, que vimos en la clase anterior, que no es otra cosa que el promedio de velocidades, ¿no? Yo me paro en un punto de control, todo vehículo que pasó por ahí, le tomo su velocidad de punto y luego le saco un promedio. Esa es la velocidad media temporal. Y la espacial, que tiene pues sus características, capturo un espacio o una longitud de vía, ¿no? Y los vehículos que están en esa longitud de vía, a esos nomás les calculo su velocidad de punto o les calculo su tiempo que les tomó después de llegar de un extremo a otro de la vía capturada. Y con eso saco mi promedio. Y hemos visto los ejemplos de todo eso, la velocidad media espacial. Hoy día hemos visto dos que son simples, la velocidad de recorrido y la velocidad de circulación. La única diferencia es que uno toma en cuenta tiempos muertos y el otro no. Y el que toma tiempos muertos, ya hemos dicho, que tiempos muertos son los que se usan o se toman para el cálculo. Los que no dependen de la voluntad del conductor. Los que dependen de la voluntad del conductor, esos no se toman en cuenta. Y hemos hecho una pequeña diferenciación entre lo que es velocidad de diseño y lo que hemos visto, velocidad específica. Entonces, eso es en cuanto a conceptos de velocidades que manejamos en el manual. Vamos a ver ahora lo que es visibilidad, que es importante en vías, tanto en carreteras como en ciudad. Entonces, cuando hablamos de visibilidad, nos referimos pues a las obstrucciones o curvas cerradas que pudieran haber, que al conductor pues no le permiten mirar, digamos, más allá de una longitud determinada, ¿no? Entonces, en vías es importante, hay tres visibilidades que vamos a manejar. La visibilidad de detención o parada. Esta está asociada a lo que se llama distancia de parada. La visibilidad para el sobrepaso. Esa es la visibilidad que te permite adelantar un vehículo a otro. Y este que es importante, que en las ciudades tenemos a cada instante, que es la velocidad en intersecciones, también llamada visibilidad de cruce. Esta está relacionada con la de parada. Entonces vamos a ver esos conceptos. Vamos a empezar por la velocidad de parada o de detención. Bien, cuando yo estoy yendo con un vehículo a cierta velocidad en una vía, tengo mi vía y mi vehículo está circulando acá a cierta velocidad. De pronto el conductor se da cuenta que por acá hay un obstáculo, algún tipo de objeto, una persona, qué sé yo, y él tiene que detener su vehículo para no impactar. Entonces él, en cuanto se da cuenta del peligro, pisa el freno y va a detener su vehículo. Pero para detener su vehículo necesita una distancia, pues, ¿no? El vehículo no se detiene acá mismo, va a recorrer una distancia y por acá se detendrá, ¿no? Si la distancia que le tomó detenerse es menor, pues, a donde estuvo el objeto del peligro, no pasó nada. Pero si él está yendo a tanta velocidad, y pese a que frene y todo, el vehículo no se detiene, va a terminar impactando. Entonces, a esto le llamamos distancia de parada. La distancia que le toma al vehículo detenerse, ¿no? Esta distancia. Desde el momento en que percibe el peligro hasta que el vehículo está en velocidad cero. Y para esto hay dos instantes o hay dos tiempos o dos distancias que se calculan. Uno de ellos se llama distancia de percepción
reacción. ¿Esto a qué se refiere? El conductor está conduciendo y se da cuenta del peligro. Entre que se da cuenta del peligro y aplica el freno, pasa un tiempo, porque no es instantáneo, ¿no? Por eso se llama percepción-reacción. Se da cuenta del peligro y pisa el freno. Y empieza recién el frenado del vehículo. Entonces, en ese pequeño tiempo en que el conductor demora, digamos, en pisar el freno, el vehículo se habrá desplazado una distancia determinada. Aquí empieza a pisar el freno y finalmente a desplazarse otra distancia hasta que se detiene. Entonces, la distancia de parada está compuesta por dos factores. Esta distancia que estamos viendo que es de percepción-reacción, que es lo que el vehículo recorrió sin que se pise el freno, porque es el tiempo que le toma al conductor darse cuenta del peligro, más la distancia de frenado, ¿no? Acá cuando yo ya piso el freno, toda esta distancia que recorre el vehículo ya está en proceso de frenado, ¿no? Está deteniéndose. Entonces, la suma de estas dos distancias es la distancia de parada. ¿Y cómo calculamos la distancia de percepción-reacción? Esta de acá, en la que el conductor se da cuenta del peligro y empieza a pisar el freno, ¿no? Se calcula con esta fórmula la velocidad que lleva el vehículo por el tiempo que le toma al conductor reaccionar. Entonces, va a depender pues del conductor cuán rápido reacciona, ¿no? Hay conductores que están atentos y reaccionan rápido, como puede haber un conductor que de pronto está mirando su WhatsApp, su celular y le toma más tiempo en darse cuenta del peligro, ¿no? Entonces el manual lo que nos dice, yéndonos por el lado de seguridad, es que utilicemos 2.5 segundos como tiempo de percepción-reacción. Entonces la fórmula finalmente, ¿cómo va a quedar? La velocidad del vehículo por 2.5 segundos. Obviamente, la distancia la quiero obtener en metros, la velocidad está en kilómetros por hora, mi tiempo está en segundos, tengo que hacer conversión de unidades, ¿no? Pero el concepto es ese. Es este pequeño tramo que el vehículo recorre mientras el conductor toma conciencia del peligro y empieza a pisar el freno. ¿Y cuánto es ese tiempo? El manual me dice usa 2.5 segundos. Tiempo más que suficiente porque normalmente cuando los conductores están atentos a la vía reaccionan mucho más rápido, ¿no? Incluso en décimas de segundo te das cuenta que hay un peligro y ya empiezas a parar tu vehículo. Entonces este es un dato o este es un valor que te da que se va por el lado de la seguridad, ¿no? No hay problema. Si esto no fuera 2.5 y fuera medio segundo, entonces esta distancia sería más pequeñita. Entonces sería más inseguro, ¿no? Entonces con 2.5 ya se ha visto que es suficiente tomar ese valor o ese tiempo como el tiempo de percepción-reacción. ¿Ok? Y acá lo que está haciendo no es otra cosa que conversión de unidades, ¿ya? Esto es conversión de unidades. Esto lo multiplicamos por 2.5 segundos, que es el tiempo de percepción-reacción, y eso nos da este valor de acá, ¿no? 0,694. Entonces finalmente mi fórmula queda de esta manera, ¿no? La distancia parada, ¿cómo lo calculo? 0.694 por la velocidad que tiene el vehículo. Velocidad en kilómetros por hora y la distancia me va a salir en metros, ¿no? Así de simple. Ahora necesitamos la distancia de frenado, ¿no? Lo que les expliqué. Una vez que pise el freno, no se detiene al toque, ¿no? Hay una distancia.
y va a depender de la velocidad que lleve el vehículo, de qué más, va a depender del tipo de, o de la fricción que hay entre el pavimento y las ruedas. Son factores que influyen en la distancia de frenado, ¿no? Si es un suelo más liso, donde hay poca fricción, el vehículo va a patinar, ¿no es cierto? Si es más rugoso y tiene mayor fricción, va a frenar en una distancia más corta. Incluso cuando tú le aplicas un frenazo en seco a un vehículo, estás conduciendo por una vía, digamos que está haciendo a 80, pero no está haciendo a una velocidad tan baja, ¿no? y le aplicas un frenazo en seco, este vehículo incluso se arrastra, ¿no? Y deja en el pavimento la huella del neumático, así, de lo que ha metido su frenazo en seco. Bueno, eso suele ocurrir con vehículos un poco antiguitos, ¿no? Ahora hay el sistema ABS que se llama, que tienen los vehículos, los que salen ahora, en la cual las ruedas no se bloquean, ¿no? Porque el vehículo patina porque cuando pisas el freno en seco la rueda queda bloqueada y el vehículo se arrastra. Y eso es peligroso y además se ha demostrado que cuando el vehículo se arrastra le toma más distancia para detenerse. Entonces lo que hace el ABS es evita que las ruedas se bloqueen. O sea, bajan su velocidad pero siguen girando, ¿no? Siguen girando pero lo mínimo posible como para que no arrastre el vehículo. Y se termina deteniendo en menos distancia. Pero bueno, este es un tema aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia de eso, ¿no? Desde el momento en que ya pise el freno hasta el momento en que se va a detener. Se calcula con esta fórmula, ¿no? La distancia frenada está dada por la velocidad que lleva el vehículo al cuadrado entre 2 veces la desaceleración, sería en este caso, ¿no? O sea, cómo va desacelerando el vehículo. Y eso finalmente, en que se convierte esta desaceleración, está dado a la fricción que hay entre el neumático y el pavimento multiplicado por la gravedad. Entonces, por ahí tenemos nuestro punto de partida. Entonces, la distancia de frenado va a salir con esta expresión. Acá, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Desapareció la gravedad y tenemos un factor acá de conversión. Este es un factor. Adentro, ¿qué cosa está? La gravedad ya está metida ahí. Y también el factor de conversión. ¿Por qué? Porque la velocidad está en kilómetros por hora y la distancia la voy a obtener en metros. Así al igual que hace un rato, ¿se acuerdan? Había un factor de conversión, el 0.96, si no me acuerdo. En este caso ya es 1 sobre 254, por decirlo. Ya la gravedad, el valor de la gravedad ya está aquí y también el factor de conversión de unidades, ¿correcto? Esta es la fricción. La fricción, ¿qué unidad tiene? ¿O no tiene unidades? Física 1 lo has visto eso. ¿Es un coeficiente o una constante? Es un coeficiente, es un factor, pero es adimensional. No tiene dimensión. Ajá, ¿Ok? ajá. No, la fricción no viene en metros, no viene en kilos, no tiene dimensión. A eso me refiero. La velocidad está en metros por segundo, kilómetros por hora. La distancia está en metros, está en kilómetros. La fricción no tiene dimensión, ¿no? Es adimensional. Ok. Entonces nuestra formulita se convierte en esto, ¿no? Donde está la velocidad y la fricción. Aquí el manual me da los coeficientes de fricción que yo debo o que yo puedo usar en función a la velocidad que está circulando el vehículo. Esto es una tabla general, pues, ¿no? La fricción depende del tipo de rugosidad del pavimento. ¿Okay?
también depende de la cocada que tienen los neumáticos. Entonces, el manual lo que nos está dando acá es un valor, digamos, promedio general que podemos usar. Si ustedes quieren hacer un estudio más preciso, tendrían que calcular cuánto vale el valor de la fricción en una vía X en particular, ¿no? Que se hacen, ¿no? Esos estudios. Pero el manual nos da esto, pues, como algo facilitador. ¿Okay? Entonces acá observemos, ¿no? Si es que yo circulo a 30 por hora, la fricción vale 0,4. Si yo circulo a 90 por hora, la fricción vale 0,3. Si circulo a 120, la fricción vale 0,28. Entonces nos damos cuenta que conforme aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la fricción? El coeficiente disminuye. De 0,4 va disminuyendo hasta llegar a 0,28. ¿Por qué? ¿A qué se debe a eso? Cuando un vehículo está circulando en una pista, tengo la pista, tengo mi vehículo encima. Ahí están los neumáticos. Bueno, ya está mejor. Estoy circulando. Si estoy yendo a 30, 40 por hora, la velocidad es baja. Entonces, el impacto que se genera con el aire es pequeño, ¿no es cierto? Y si está circulando a 90 o 100, ya se siente la corriente de aire que es fuerte. Entonces, a mayor velocidad hay mayor flujo de aire, ¿no? Entonces, por eso que se habla de los vehículos aerodinámicos, ¿no? Que están hechos para circular a alta velocidad. Entonces, a mayor velocidad el vehículo debería ser más aerodinámico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando yo tengo un vehículo común y corriente y paso de 30 y me mando a 100 por hora, el flujo de aire se hace fuerte y hay un aire que va a ingresar pues, por la zona inferior, ¿no? Del vehículo y por las llantas. Entra por acá, sale por acá ese el flujo de aire. El vehículo está circulando a la derecha, ¿no? Entonces, este flujo de aire, como se hace bastante fuerte, intenso, hace como que el vehículo como que quiera flotar, ¿no? Por decirlo de una manera exagerando, como que quiera despegarse del pavimento. Entonces eso hace que la fricción baje, pues, ¿correcto? Pero si voy despacio, el flujo de aire es mínimo, entonces el vehículo está bien asentado en el pavimento. Pero si yo acelero, el flujo de aire crece y esto trata de alguna forma de que el vehículo se aligere, ¿no? Como que si pesara menos. Y hace eso que la fricción caiga. Por eso habrán visto que los vehículos que son de carreras tienen su alerón, ¿no? Ese alerón lo que hace es aplastar al vehículo contra el pavimento, ¿no? A más velocidad, el alerón hace que el vehículo se aplaste. ¿Para qué? Para que no pierda fricción, justamente. Ustedes habrán visto los vehículos Fórmula 1, tienen alerón. Entonces el alerón contrarresta justamente el efecto eso del aire que pasa por debajo del vehículo, que tiende a que el vehículo se aligere y pierda fricción. Entonces, como no es conveniente perder fricción porque puedo perder el control del vehículo, le ponen su alerón. Y es el alerón, la función que tiene es hacer que el vehículo se aplaste hacia el pavimento en función a la velocidad. A más velocidad, el alerón ejerce más presión del vehículo contra el pavimento. Entonces, de esa manera se trata de mantener la fricción, digamos. ¿Okay? Pero bueno, volviendo a nuestra formulita que estamos construyendo. Acá tenemos, miren, el 0,694. ¿Esto de qué cosa era? La distancia de percepción, reacción, ¿no? Porque le toma al conductor darse cuenta del peligro y empezar a aplicar el freno.
el factor de conversión por la velocidad. Y esto de acá es la distancia de frenado, ¿ya? La suma de ambos es la distancia de parada. Pues finalmente, con esto me dice que puedo calcular mi distancia de parada. Ahora yo les pregunto, ¿estará completa o falta algo más que influye? En lo que es percepción-reacción, es el tiempo que le toma en reaccionar al conductor. Ya, acá no hay mucho que analizar. En esto me dice la velocidad y la fricción. ¿Será lo único que influye para que un vehículo se detenga más en menor distancia o en mayor distancia? ¿O habrá algo más que influye? ¿Será lo mismo detener un vehículo que estoy en pendiente ascendente que estar en pendiente descendente? No es lo mismo, ingeniero. No es lo mismo, ¿no? Si yo tengo un vehículo que está en ascenso y yo aplico el freno, se va a detener en una distancia más corta que si está en descenso, ¿no es cierto? Si está en bajada, necesita más distancia para detenerse. Si está horizontal, igual tiene otra distancia. Entonces, en esta fórmula está faltando que intervenga la pendiente para que esté completa. Entonces, no solamente basta con la velocidad que lleva, con la fricción que haya, sino también con qué pendiente, en qué pendiente estoy circulando, ¿no? Si estoy en ascenso, me va a ser más fácil detener mi vehículo, digamos, se va a detener más rápido en menos distancia. Pero si estoy en bajada, si estoy en mucha pendiente, me va a tomar más tiempo y más distancia. Entonces, para que la formulita esté completa, ya la tenemos acá. Influencia de la pendiente. Entonces, acá sí ya está considerando por lo menos todo lo que influye en la distancia de parada. Este de acá, como les vuelvo a repetir, es percepción-reacción, lo que le toma al conductor darse cuenta. Recorre una pequeña distancia y empieza a pisar el freno, es este otro de acá. Depende de la velocidad. En el momento que pise el freno, de la fricción, de la pendiente. Esto de acá no se olviden que es un factor que está incluido la gravedad y el factor de conversión de unidades, nada más, porque la distancia me sale en metros. Entonces, con esta fórmula general, yo ya puedo calcular la distancia de parada de un vehículo que tenga una velocidad cualquiera. Necesito saber qué fricción hay y qué pendiente tiene. Entonces, como nosotros estamos diseñando vías urbanas, acá nos da en el manual unas tablas donde ya han hecho ese cálculo, digamos, en valores prácticos redondeados, ¿no? Acá me dice qué distancia necesito yo para detener mi vehículo en terrenos planos. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente es 0. Entonces me dice, por ejemplo, que si yo estoy yendo a 60 por hora, necesito 85 metros para que mi vehículo se detenga. Si estoy yendo a 100 por hora, necesito 205 metros para que mi vehículo se detenga. Como se dan cuenta, son valores conservadores, ¿no? Que están por el lado de la seguridad, porque acá le hemos puesto 2.5 segundos, ¿no? Que es bastante para percepción-reacción. Estamos usando fricciones promedio, ¿no? Entonces, estos valores de acá los podemos usar, pero si ustedes quieren calcular un valor más preciso, tendrían que calcular, bueno, la pendiente 0, que tendrían que saber la fricción real que tienen en ese pavimento, en esa pista en particular. Entonces, esto es para terrenos planos, donde este valor es pendiente 0. Cuando hay pendiente también nos interesa, ¿no? Y para eso, acá está explicando lo que ya hemos conversado. Para eso tenemos acá esta tablita, ¿no? Donde ya tengo
pendientes en subida y pendientes en bajada. Si yo acá quiero analizar, por ejemplo, una de ellas, digamos, la de 70 por hora, la fricción está en función a la velocidad que ya hemos visto hace un rato, ¿sí se acuerdan? Entonces, si yo estoy yendo a 70 por hora y voy a frenar en una pendiente en ascenso que tiene 3%, necesito 105 metros para detener mi vehículo. Y obviamente conforme la pendiente va creciendo, quiere decir que el terreno es más parado, necesito menos distancia, ¿no? Cuando sea 10% ya necesito 96 metros, no 105. Por el contrario, si estoy en bajada, para 3% de descenso necesito 117 metros para detener mi vehículo. Y cuando era en ascenso necesitaba 105. Obviamente si la pendiente de bajada va creciendo, voy a necesitar más distancia. De 117 va creciendo hasta 140. Y así tenemos para cada velocidad. Entonces esta es una tabla con valores prácticos también que nos da el manual, que han salido de la fórmula que hemos visto hace un rato, ¿no? Que es la fórmula general, pero ya con cifras redondeadas, ¿no? De esta fórmula de acá. Y como nosotros estamos haciendo el diseño, pues nosotros diseñamos una vía, decimos, ya esta vía va a tener una velocidad de diseño de 60 por hora, 70 por hora, 100 por hora. Nosotros no vamos a decir, voy a diseñar una vía para que su velocidad de diseño sea pues 61.5 por hora. Eso no es práctico, ¿no? No aplica. Siempre usamos valores redondos, ¿no? Que es lo que nos está dando acá el manual, ¿no? Entonces, para diferentes velocidades de diseño, digamos, ¿cuánto sería la distancia de parada en función a las pendientes que tenemos acá? Ahora, si yo tengo un caso particular, una pendiente que no esté aquí, 2%, por ejemplo, entonces tengo la fórmula, pues, ¿no? Voy a la fórmula. Esto me permite calcular la distancia de parada con cualquier valor de pendiente y con cualquier valor de fricción y de velocidad. De acá lo puedo calcular. Pero en líneas generales, el manual me está dando para estas velocidades de diseño con pendiente cero, estas distancias, y cuando hay pendientes, otra tabla, ¿no? Esta. De 3, 4 hasta 10%, que son, digamos, valores usuales que podríamos trabajar en vías urbanas, ¿no? Los casos particulares tienen la fórmula de donde pueden calcular. Ok, entonces hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Entonces hemos visto lo nuevo que hemos visto hoy día son distancia de visibilidad de parada, que está en función a la distancia de parada, digamos, ¿no? O sea, qué distancia le toma a un vehículo detenerse. Entonces, de los conceptos de visibilidad, hoy hemos visto el primero, ¿no? Este de acá. Este de sobrepaso no lo vamos a tocar mucho, porque lo que más nos interesa es la de cruce, ¿no? Esta visibilidad de intersección, que es importante en vías urbanas, porque en vías urbanas hay intersecciones frecuentes, ¿no? A diferencia de una carretera, que las intersecciones son pues rarísimas, ¿no? Pero en una ciudad sí es el pan de cada día, ¿no? Cada cierta distancia hay una intersección. Entonces es muy importante en vías urbanas el tema de visibilidad, tanto el de parada como el de intersección, que también se calcula lo que se llama la distancia de visibilidad de cruce. Hoy hemos visto la distancia de visibilidad de parada. Esto está por ver en la próxima clase. Okay. Si hubiera alguna duda, sino para ya pasar a tomarles la práctica o el control de lectura, ¿no? Que nos queda por hoy día. Que la plataforma con
examen de prueba para que practiquen y conozcan la plataforma, un tutorial, para que lo puedan, para que puedan practicar, ¿no? Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, hoy día el test de hoy día va a ser puro teoría nada más, ¿no? O sea, conceptos, lo que nos dejó como lectura. De lo que Porque, les he dejado para leer, sobre eso les ajá, voy a hacer preguntas y lo no hay contestan nada ahí de en la ejercicio. plataforma. Ejercicios no hay, ¿no, ingeniero? Ejercicios no, más que nada es conceptual, pero sí algunas cositas, más que nada es conceptual, ¿no? O sea, que desarrolles un ejercicio, ¿no? Sino es interpretación de la lectura que has hecho, ¿ok? Y eso Bien, lo ingeniero. van a contestar, lo pueden contestar en el mismo lienzo que tiene la plataforma y, y no hay problema. O si prefieren lo hacen en un papel, pero tienen que hacer el trabajo de subir la foto del papel a la plataforma, tal como les indica el video tutorial que les puse. No sé si lo han llegado a ver. En el video tutorial les explica cómo se hace para subir una fotografía a la plataforma, ¿no? En el caso que lo desarrollen en una hoja aparte, digamos, ¿no? Ahí en la plataforma les dejé esto, ¿no? Uso de la plataforma y acá el tutorial, ¿no? Cómo escanear una solución, que lo hago yo en un papel aparte y lo levanto a la plataforma. Y les dejé el enlace y una clave de un examen de prueba, digamos, de cualquier cosa para que conozcan el entorno, ¿no? Vayan practicando. Entonces yo en un instante les voy a volver a copiar el enlace. Con este enlace, ¿qué cosa va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que van a entrar a la plataforma, pero, o sea, les va a aparecer esto. Y luego les voy a pasar por el chat, ¿no? Por el chat les voy a pasar el enlace para empezar, que es este de acá, que es lo mismo. Este es para entrar a la página web. Entonces ahorita les estoy pasando el enlace por el chat. Ahí lo tienen. Y en un instante les voy a pasar el código del examen. Este es el código del examen que les dejé para que practiquen, ¿no? Para que conozcan, vean la plataforma y no tengan, no demoren, digamos, en el desarrollo de su examen. Entonces, este código los voy a pasar ahorita y eso sí les va a permitir ingresar a la plataforma donde está el examen con el control de lectura de hoy día, ¿correcto? Cuando ustedes ingresen a la plataforma, acá le van a poner el código que les voy a dar, les pide que llenen sus nombres y apellidos, lo llenan, piden ingresar, les aparece una ventana, iniciar examen y las preguntas salen en la parte superior y en la parte inferior aparece el lienzo, ¿no? O una especie de Word. Y ahí pueden contestar, no hay problema. Tienen para que dibujen, todo eso que les expliqué rápidamente. Y si lo hacen en un papel aparte, tengan cuidado, ¿no? Porque hay que escanearlo con el celular. Hay un procedimiento que indica el video tutorial, qué es lo que hay que hacer para subir una fotografía a la plataforma. Yo desde la plataforma, yo puedo ver, o sea, quiénes están en la plataforma y ya les indiqué, la clave está en no salirse de la plataforma porque si no se bloquea su examen, ¿no? A ver, vamos a entrar, digamos, a que les dejé de prueba. Así les sale cuando ustedes han puesto el código y sus nombres y apellidos. Entonces, le dicen empezar examen y acá le salen las preguntas arriba y abajo le sale el lienzo, ¿no? Para que puedan contestar. Ahí tiene para que contesten. Si quieren hacer un grafitito para mejorar su respuesta, acá tienen la herramienta de dibujo. Ya, entonces quiero dibujar, qué sé yo, un cuadrado. Ya digamos que este es mi gráfico, que quieres para explicar mejor mi respuesta. Le digo guardar, le digo OK
Y cuando vuelvo acá a donde dice mostrar examen, el gráfico ya se insertó, ¿no? Entonces acá nomás pueden trabajarlo, ¿no? Y se evitan el lío de tener que escanear lo del papel, ¿no? Y continúan desarrollando su examen, ¿no? Tienen una calculadora, si es que por ahora quisieran hacer un cálculo. Este escanear solución es cuando van a subir del papel hecho, o sea, hecho en un papel para que lo suban a la plataforma, para que aparezca acá. Para que cualquier duda que tengan, tienen un chat. Por este chat se comunican, porque la condición de estar en esta plataforma es no salirse de la plataforma. Si ustedes pulsan la tecla escape o quieren salirse de la ventana de esta plataforma para usar una pestaña de su navegador para entrar a una página web, su examen se va a bloquear. Entonces van a tener que pedirme que les desbloquee previa justificación de por qué se salieron. Yo en la plataforma de monitoreo y yo ahí estoy viendo quién se salió, quién no salió, si cambiaron de máquina o no cambiaron de máquina. Toda esa información me sale a mí. Entonces, Ingeniero, ¿y cómo envío la respuesta de dicha no pregunta? salirse, no salirse de acá. Lo único que tienen, concentrarse y trabajar todo el tiempo en esta Ingeniero, ventana. Sí. si ya respondí la pregunta 1, ¿cómo le envío la respuesta para empezar la pregunta No, 2? no. Contestas nomás todo tu examen. Contestas. Digamos que ya terminaste, ¿ya? ¿Estás seguro que está ok? Acá dice enviar examen, ¿no? Enviar examen. Pero pongo el número de pregunta a un costado No, y... no. Bueno, Claro. Exacto. Acá pones, pues, si esta es tu pregunta 1, pondrás 1 punto guión, tu respuesta. Si esta es la pregunta 2, 2 punto guión, tu respuesta. Y así, ¿no? 3 punto guión, tu respuesta. Tu nombre yo ya lo voy a saber porque estás poniendo para ingresar a la plataforma, ¿no? Entonces, una vez que hayas terminado, digamos, el examen o la práctica, si ya estás seguro que está ok, le dices enviar, te pide que confirmes, clica acá y lo va a enviar. Si no le dices no, si quieres revisar por AOV, ¿no? Entonces, esa es la plataforma. Si ustedes de acá pulsan la tecla escape por accidente o hay una notificación del Windows que se active, se les va a bloquear el examen. Entonces, yo en la plataforma que tengo ahí en monitoreo me va a salir que su examen ha sido bloqueado. Entonces ustedes me escriben ahí nomás un texto que ha pasado, ¿no? Y yo les desbloqueo para que continúen dando el examen. Entonces lo que hay que evitar es salirse de esta ventana. Si ustedes se salen de esta ventana y se van a otra pestaña, van a tener que volver a reingresar a la plataforma desde cero. O sea, vuelta les va a aparecer esto. Pero acá ya no van a poder usar la clave que les estoy mandando, que es para toditos. Acá me tienen que pedir una clave personal. Entonces, si ustedes se salen del todo de la plataforma, eso significa salirse de la ventana, irse a otra pestaña, o se les cayó su línea de internet. Entonces ya no pueden usar el mismo código que les voy a dar ahorita. Esto ya es un código personalizado. Cada alumno lo tiene un código independiente. Entonces, me tienen que pedir ese código independiente para que retomen su examen. ¿Okay? Porque si no, tendrían que hacer el examen otra vez desde cero, ¿no? Y perderían lo que ya hicieron. Entonces, lo único que tienen que hacer es evitar salirse de la plataforma, de la ventana. Si se bloquea, eso se desbloquea rápido. El problema es cuando se salen a otra pestaña, ¿no? Se van a otra pestaña, ahí sí, les va a pedir el código personalizado. Entonces, con no salirse de la ventana, no van a tener problemas, ¿no? Si se les bloquea por haber como presionando por el error la tecla escape, eso yo lo desbloqueo rápidamente. Entonces, el otro sí toma más tiempo, entonces no salgan de la ventana en la que está el examen. Entonces, ahorita les voy a pasar el código del examen, ya les mandé el enlace. Si han abierto la plataforma, están listos para que le ingresen el código del examen y lo puedan desarrollar.
A ver. Ya por el chat del Meet les estoy enviando el código y con eso